Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Cayo Largo, dirigida en el año 1948 por John Huston, con un guión del propio Huston y de Richard Brooks, que iba a ser, sin duda alguna, uno de los grandes directores que debutaría en 2 o 3 años, además con Humphrey Bogart, que era amigo suyo. Y está basada, por supuesto, en una obra de teatro de Maxwell Anderson, que enfrenta el paso del tiempo, del gangsterismo por un lado y la tristeza que produjo la posguerra, y sobre todo por una película que ya desde el principio todo el mundo sabía que iba a tener unos elementos míticos, como así ha sido, y era el enfrentamiento en la Warner Brothers, además, que era su casa, del viejo Edward G. Robinson y del veterano, todavía no tan mayor, Humphrey Bogart. Uno había sido el hombre que había dominado, el tipo duro de los años 30, y Bogart, sobre todo desde Casablanca, el tipo duro de los años 40. Y además en esta película hay una escena inolvidable donde Bogart es abofeteado sin compasión por un actor duro como era Edward G. Robinson, con una manera de interpretar distinta, y hay que aquí quitarse el sombrero porque realmente Bogart está muy bien. Mira mejor que en casi ninguna otra película, está realmente estupendo. Y además muy tranquilo porque está con Huston, un Huston que está en el mejor momento, yo creo, creativo de su carrera. Acaba de hacer, pues, ni más ni menos que El Tesoro de Sierra Madre, y después de esta película le espera la que para mí y para más personas es quizá el corazón de su obra y su verdaderamente obra maestra, que es La Jungla de Asfalto, y luego pues le espera nada menos que La Reina de África y Moulin Rouge, hasta Moby Dick, donde adapta a Melville en una obra, yo creo que en su primera mitad es antológica. Aquí, como digo, estamos ante el desencanto de un gángster que cuando vuelve se da cuenta que el país, los Estados Unidos, ya no tiene nada que ver con aquello que él dominaba solo con un clic de sus dedos, y por otro lado el no menor desencanto del tipo que vuelve de la guerra, que ha sido un redactor jefe de un periódico, que está trabajando en 1000 de empleos y que el mundo ha pasado a ser otra cosa distinta a la suya. Pero bueno, para hablar de este Cayo Largo, que por cierto producía gracia en España porque se asociaba la Y del Cayo Largo con la L de tener callos en los pies, ¿no? Pero que eran los Cayos de Florida, que eran las islas pequeñitas, que entonces cuando se estrenó esta película no se sabía nada de ello, pero son esas pequeñas islotes que hay en Florida que van unidos, y en donde se desarrolla además con un tema muy actual, con un tsunami, podríamos decir ahora, esta historia magnífica de amor, melodrama, cine de gángster, cine de violencia. Bueno, yo creo que tiene toda esta adaptación de Huston. Señor Gistau, don David, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, háblame algo del maxilar de la generación perdida que era John Huston, ¿no? Bueno, de entrada te diré que Cayo Largo, de las películas que hemos hecho o que yo he hecho en este programa hasta ahora, puede ser la que más me gusta o de las que más. Y por muchos motivos. Hay una visión obvia, que es la de la película de gángsters, pero por primera vez son gángsters que no disparan metralletas Thompson mientras el coche parte a raudo, no, están encerrados. Además la tormenta ahonda esa sensación de claustrofobia que gravita sobre toda la película, y es increíble comprobar qué ocurre cuando temperamentos nocivos y mujeres débiles y ancianos corajudos y sin embargo paralíticos quedan todos encerrados en un salón, que pasa entre ellos ese juego psicológico que puede llevar a situaciones de cobardía, de valentía o de humillaciones tan estremecedoras como la de Claire Trevor cuando canta por un vaso de whisky. Luego hay una segunda visión que es menos obvia, pero que también me gusta mucho, que es un western. Porque la idea del jinete que llega a un pueblo tomado por malvados y se convierte en el desfacedor de entuertos, que se pone al servicio o que se propone salvar a la gente buena, que está en manos de ese gángster que también puede ser un villano de western, me parece muy bonita esa adaptación. Parece Clint Eastwood en El jinete pálido, cuando llegas a un pueblo y descubres que ese pueblo está hostilizado o secuestrado por una banda de malvados, que en este caso no llevan sombrero borsalino en vez de sombreros de cowboy, pero es un clásico. Y luego es que es muy difícil que una película como esta salga mal cuando tienes estos actores, porque has mencionado a Robinson, el gángster por antonomasia, a Bogart, pero también a Lauren Bacall, a Barrymore. En el Barrymore está Tomás Gómez, no el concejal, pero está Tomás Gómez. Claro. Pero son unos actores extraordinarios. En fin, que no quiero alargarme porque hay debate, pero que la película en este sentido y por lo que he dicho me parece sencillamente maravillosa. Muy bien. Y además esos gángsters, como tú decías, David, en donde al llegar a su país dice, es que nos tratan como si fuéramos comunistas o algo así. Ya, es que les han perdido. Bueno, de eso también hablaremos. Es muy interesante la figura del gángster de Rocco, que es una adaptación con el Batín y con el exilio de Luciano.
Ahí- Luchano, es el un tipo que propio presume Luchano. de haber creado políticos, de haberlos fabricado, y es muy interesante analizar ese aspecto político de los gángsters de la prohibición. Recordemos que Luchano favoreció a Estados Unidos el desembarco en Sicilia, por ejemplo. Claro, ¿no? y ahora se siente... Ese tipo de relación entre las altas esferas del poder y los gángsters como Rocco, que en esta película se insinúa, es otro de los filones Sin que duda. merece la pena exprimir de la peli. Sí, sí. Juan Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Dinos algo de tu Cayo Largo. Fantástica película, Cayo Largo, que en Venezuela, por lo del Cayo, supongo, terminaron llamándola Huracán de Pasiones. Digamos que le quitaba un poquito de Hace la hierro telenovela, ¿no? a lo de tener que pasar Cay por largo, el, lo dicen ellos, ¿no? Cay por largo. el médico de los pies. Bueno, a mí me parece una película que lo que más llama la atención de ella después de verla esta misma semana es la tensión y la atmósfera que tiene. Lo bien que Huston maneja todos los elementos que tiene alrededor, ya sea la fotografía, ya sea los movimientos de cámara, para airear un relato que es profundamente claustrofóbico, que se desarrolla el 95% dentro de un hotel mientras hay un huracán alrededor, ¿no? Y ahí están metidas una serie de personas, una serie de tipos de personajes muy concretos que de alguna manera están a disposición del que es para mí el gran personaje central de la película, que es el de Edward G. Robinson. Porque Edward G. Robinson tiene un enfrentamiento con cada uno de los que están dentro de esa casa. Y en esos enfrentamientos es donde saltan las chispas y existen las tensiones. O sea, el personaje de Edward G. Robinson, ese gángster que vuelve del exilio pensando que todo va a ser como antes, es el que realmente es el elemento que mueve, que le da movimiento a la película con cada uno de esos actores, prácticamente todos estrellas, porque tiene un reparto de estrellas esta película impresionante y además con muy buenos trabajos. Y recordemos ya, y lo decimos por delante, que Claire Trevor se llevó el Oscar secundario por una de las escenas más bonitas que yo he visto en el cine en mucho tiempo. Por eso es una película altamente recomendable y sobre todo que da mucho que pensar, ¿no? Porque a veces vemos adaptaciones muy teatrales de los que, incluso ahora, que se hacen y de pronto te das cuenta que hace 50 o 60 años había un señor como John Huston que era capaz de coger una cosa profundamente claustrofóbica y teatral y convertirla en puro cine negro, pero completamente aireado, ¿no? Aireado hasta donde tenía que airearlo, porque la claustrofobia también forma parte de lo que es la película que vamos a ver, es un elemento fundamental. Yo creo que ahí es fundamental también, para utilizar tu palabra, Richard Brooks, que ya era un guionista extraordinario, ¿no? Y que la adaptación es magnífica. Esta película empieza, ya lo verán ustedes, con un plano en helicóptero, además, para decir, vamos a ir sacando cosas del teatro. Y luego, en un espejo retrovisor, la cara de Bogart dentro del autobús. De los espejos hay que hablar, tiene muchos espejos esta Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Pon Bueno, el remate a esta introducción de Cayo Largo. Mi remate sería que suscribo lo que acaban de decir y empezamos a ver la película, ¿no? Pero por abrir otra puerta de la película a lo que ya se ha dicho. La primera es que efectivamente, por donde tú terminabas ahora, el papel de Richard Brooks es importante porque le cambian algo sustancial a la obra de teatro de Maxwell Anderson. La obra de teatro es del año 39, es decir, no se ha producido todavía la Segunda Guerra Mundial, o va a empezar. Y el protagonista de la obra de teatro de Maxwell Anderson es un exiliado de la Guerra Civil Española, curiosamente. Y el papel de la mujer, de la viuda de Temple, no tiene mucha importancia en la obra de teatro. Y estos dos en el guión dan un cambio sustancial, que es un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial y le dan más diálogo, porque es una película de diálogos, evidentemente, a Lauren Bacall. Y la segunda cosa es que se inscribe dentro de la película dentro de las películas que hay unas cuantas en Estados Unidos por la época del desencanto de la Segunda Guerra Mundial, que es pavoroso porque además hay mucha literatura sobre eso. Luego podemos citar algún parlamento, un personaje de estos que vuelve de la guerra y el Parlamento tipo los mejores años de nuestra vida, pero fíjate que la película es del 48 y en el 45 se hace Venganza, de Mitrik, en la Dalia Azul de Marshall en el 46, en Cudrijada de Odios, el Crossfire de Mitrik en el 47, o Persecución en la noche. Y todas tratan exactamente de lo mismo. Se meten un poco se sumergen en la resaca bélica
para plasmar el desencanto y la angustia de los que nadie había anticipado, sino todo lo contrario, de los que vuelven de la guerra y de la situación de la... Y yo creo que además de lo que habéis dicho, eso es importante, y un chiste privado. Yo creo que, bueno, hagamos los chistes privados. Tú lo citabas al principio. Edward G. Robinson participa de los años dorados del cine de Lampa, prácticamente, ¿no? Del gángster, de las épocas de Scarface, del Enemigo Público, El Rojo Vivo, y él es el gran gángster junto con pocos más. Los dos claro. son los dos, además que con dos características físicas bastante curiosas. Bueno, aquí es una caricatura de sí mismo, pero no del Johnny Rocco, sino de Edward G. Robinson. Y eso es una magistralidad por parte de John Huston que verdaderamente, bueno, lo van a apreciar. Pero siendo ahora. una caricatura es igual un gángster temible. Oye, una pregunta, Sí. si en la obra original el veterano lo es de la Guerra Civil Española, ¿por qué va a ver al del hotel? ¿El dueno del hotel es español o lo ha escrito un hijo muerto en las Porque internacionales? como no lo explica, es Brigadas Internacionales. Sí, el hijo también... Murió en las Brigadas Internacionales. Claro, y él va a contárselo, ten en cuenta que es el 39, Claro, más o menos con otras Bueno, cosas. esto que decías de Edward G. Robinson, por favor que no se pierdan la aparición de Edward G. Robinson en esta película, que es una de las apariciones de personajes en cualquier film más impactante que uno se pueda... Y lo impactante es lo que ocurre antes de la encontrar, aparición, claro. que Claro. sabemos que es un jefe temible sin verle, verle. por cómo reacciona la gente cuando suena el timbre, cuando... Y luego verán ustedes el baño, el puro, la copa, la toalla, El ventilador, la el cara, ventilador, la cara de él. enfocado ahí. La cara en el momento de afeitarle. Pues vamos a ver, Cayo Largo es una película Warner Brothers y además hay que decir que está toda la plana mayor. Está el fotógrafo Karl Freund, que es maravilloso. Bueno, como director hizo La momia, o sea que era un director de los grandes y que trae un poco el perfume del cine, del expresionismo alemán. Está Max Steiner en la música, nada menos. Jerry Wall es el productor, los guionistas ya hemos hablado de ellos. Poco después va a debutar Richard Bruce con Bogart haciendo una de las mejores películas de periodismo que se han hecho nunca, El Cuarto Poder, sin ninguna duda, una maravilla. Y bueno, y están todos, y Lauren Bacall, que está guapísima, en la cuarta y última película que hace con su marido. Yo creo que vamos a hablar de ella bastante porque, como decía también Juan Luis, tiene una tensión acumulada, lo que se llama la puesta en escena. Hay tanta tensión en las miradas, en los gestos más pequeños, en un movimiento que si lo hago o no, que es una verdadera maravilla y un goce verla. Con todos ustedes, Cayo Largo, 1948, John Huston. Bueno, aquí estamos de regreso de Cayo Largo, de Florida, como dicen los americanos, en Florida. El año 48, pues, ¿qué ocurría cuando Huston estaba filmando esta película? Entre otras noticias, por ejemplo, Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer con su obra Un tranvía llamado Deseo, cuya adaptación cinematográfica, ¿verdad, Juan Luis? Queremos poner aquí próximamente. En un momento. Y además, no, pero la vamos a poner íntegra, sin los cortes que se Efectivamente. produjeron al estrenarse en España. Son casi 22 minutos más Fíjate de tú película, lo que vamos se a poder cortó. Los más eróticos, ofrecer. supongo, si los censuraron aquí. Sobre todo son diálogos. Como con la muerte de los Diálogos, talones. sí, sí, claro, el diálogo. En España deja de ser obligatorio llevar un salvoconducto para viajar por el interior del país, año 48. Damaso Alonso es elegido nuevo académico de la lengua. Fallece nada menos que Sergio Mikhailovich Einstein, nacido en Riga, Letonia, y que es el autor del acorazado Potemkin, de La huelga, de Octubre, de Iván el Terrible, de Alexander Nevsky, etcétera, etcétera. Uno de los grandes creadores del cine en esa época, sobre todo de los años 20-30, pero sobre todo de los que mayor influencia le dan al montaje, en una mirada nueva a lo que es el montaje. Nace también el Estado de Israel y la Legión Árabe lanza una ofensiva contra la guarnición de Jerusalén. El pintor Franz George Braque gana el Gran Premio de la Bienal de Venecia. En el Festival de Cine de Venecia, precisamente, Laurence Olivier obtiene con Hamlet el León de Oro, que también le dará el Oscar a la mejor película y el Oscar al mejor actor a él, ¿no? Yo creo que vista hoy es una película que está bien, pero no es la visión de Shakespeare de Orson Welles, ni la de Kurosawa, ¿no? Yo creo que son unos acercamientos mejores, ¿no? Olivier era más académico, Sí, yo era creo, muy- y muy- de alguna forma ha marcado estilo, porque luego las adaptaciones que hizo Kenneth Branagh, Kenneth Branagh mucho es el más que- es el modernas, que más le ha van más seguido, en la pero- línea de Laurence Y Olivier los que las Tudor de... son un poco Sí, con esa cosa que efectivamente, que sí. tenía él, ¿no?
Bueno, muere Fran Lear, el autor nada menos que de La viuda alegre, una verdadera obra maestra. Y ya para terminar, digamos que el poeta y dramaturgo Thomas Eliot, autor de Cocktail Party, entre otras, o Asesinato en la Catedral, recibe el Premio Nobel de Literatura. Y sobre todo La tierra baldía. Uno más para Inglaterra y para la lengua inglesa. Es uno de los grandes poetas del siglo XX. Hay que decir que ya nosotros empezamos con el último de Mario Vargas Llosa en la lengua española de llevar, Ya estamos... por lo menos una vez 10 o por ahí, ¿no? Hemos tenido algo terrible en la lengua española que algún día podemos contar, de que hemos tenido algunos premios Nobel, que en fin... Sí, claro, pero bueno, pero, oye, todo cuenta. Pero sabéis que este país es el único, de la historia de todos los premios Nobel, el único en el que los compatriotas, cuando se anuncia que le van a dar el premio Nobel a un compatriota, hacen una manifestación en lo que es en Madrid, el Paseo de Recoletos, delante de donde está la Biblioteca Nacional hoy, hacia 1900 tanto, para que no le den el premio a Chegaray. Pero es que los que se manifiestan con un paraguas rojo, Azorín y Baroja, diciendo, por Dios, no nos hagan esta humillación. Más allá de que tuvieran razón, me gusta ver que en algún tiempo en España la literatura provocaba esas pasiones multitudinarias. Sí, eso es importante, efectivamente. Ahora por un escritor quién sale en la calle. Ahora sería por Belén Esteban. Como grandes noticias para cerrar, nacen los transistores. En el año 48, Oye, pues que es toda una revolución. Es una revolución en las transmisiones. Y que Londres celebra los Juegos Olímpicos, que son llamados Juegos Olímpicos de la austeridad. De la austeridad. Cuidado que es bonito las imágenes de esos Juegos, ver encharcadas las pistas en verano. Sí, siempre toca el juego de la austeridad, porque los próximos con la crisis también van a serlo. Claro. Bueno, fíjate, también... decías lo de transistores, Cayo Largo tuvo a los pocos, como a los 6 meses, la versión radiofónica, no con el reparto original, pero sí con Edward G. Robinson. Edward G. Robinson sí repitió su papel en la... La radio tiene cierto papel en esta película, cuando están en el bar escuchando las carreras de caballos, todos alrededor del Antes hablábamos de la dicotomía que había entre Bogart y Eddie Robinson. Le pega de verdad, no hay bromas, ¿eh? Nada más se lo pidió que le pegara de verdad. Le pega de verdad y yo creo que Bogart se siente humillado de verdad. Sí. Es más, según se oyó Corten, probablemente le tiro algo. No, por lo visto se llevaron muy bien. Sí, pues pero el otro como haciéndole ver, chico... Yo aguanto, tú dame de verdad, vamos a dar... No, y el otro marcando distancia de autoridad, ¿no? Diciendo, cuidado, que yo soy Edward G. Robinson. Bogart le tenía mucho respeto a Robinson. De hecho, yo creo que era la 7ª película que hacían juntos, siempre con los papeles cambiados. Es decir, la estrella era Robinson y Bogart el secundario al que le pegaban los 2 tiros. Era el malo. Y en esta ocasión es la primera vez que todo... Que lo haya de primero de carril. Robinson estaba ya un poco de capa caída en esta... Bueno, le pilla Entre todos eran mis hijos y Odio entre hermanos, que son 2 grandes películas, pero que marcan un poco ya el crepúsculo de Edward G. Robinson, porque además también el Comité de Actividades Americanas le estaba investigando porque había tenido una infancia comunista, que tiene mucha gracia que aparezca la palabra comunista en la película, él lo dice. Nos tratan de comunistas o algo así. Ni que fuéramos comunistas. No, pero de todas formas, por eso mismo que dices, es que hay un matiz en la interpretación de Robinson que es comparable, odio emplear por lo humanidad que está la palabra crepuscular. Pero es comparable al personaje de Clint Eastwood en Sin Perdón. Es un personaje que es consciente de que está, o el actor es consciente de que está acabando su arquetipo, su carrera, y encarna a un personaje para el cual su tiempo ha terminado. Porque para el gaste rocoso se acaba el tiempo. Fíjate cómo los mafiosos, hay una conversación muy interesante que carga toda esa nostalgia, hablan del deseo de que vuelva la prohibición. En 2 años vuelve seguro. Porque con la legalización acabó su tiempo. Y entonces son personajes que están extinguiendo. Y es bonito que Robinson encarne a un personaje cuyo tiempo ha terminado, que se está extinguiendo, porque la prohibición no va a volver, pero cuando él mismo también está de retirada. Él mismo está de retirada y él había encarnado además al Johnny Rocco anterior en las anteriores películas. Cuando estaba en plenitud. Exacto, cuando era el arquetipo de la... Hay una mezcla de personaje, actor, estrella... Bueno, está formidable. Yo creo que la película se ha comentado, y nosotros cuanto amamos a Lorín Bacall y a Humphrey Bogart, pero la película se la comen Edward G. Robinson, Lionel Barrymore y Clark Trevor, ¿no? O sea, yo creo que los protagonistas son ellos 2, son la pareja protagonista, pero las interpretaciones es extraordinario. Tú decías la aparición, que ya la habrán visto los espectadores. Es que llama mucho la atención. Y es la del baño, que es... Está cuidadísima. Bueno, además cómo está tomada, ¿no? Así como si... Decía ¿no? John Huston en su biografía que le había fotografiado como un crustáceo sin concha.
Y ya la bien, cara ya que sabiéndolo y viendo la película dices, pues es verdad, parece que a esta ostra o a este el mejillón le falta algo. No es, es muy gráfica esta manera de explicarlo. Y se van a ir a Cuba a montar... ellos No, están no, en ellos Cuba. vienen de No, no, Cuba. pero Han que se venido a van otra entregar vez un a alijo de Cuba dinero falso y se van a volver. a hacer el Riviera y todos esos hoteles. Empieza lo de Cuba... Pero por eso es Luciano, maravillas, por eso es Luciano. El Lucky porque- Luciano, sí, sí. Y Meyer Lansky, que son los que levantaron, que son los que se levantaron la Habana mafiosa cuando fueron exiliados. Y Luciano se hizo famoso por su batín, igual que es como el que lleva Rocco que aquí. aparece Rocco, además se va Son los apareciendo. socios del Padrino que estaban en Cuba, Es claro. toda una parodia o una evocación de Lucky Luciano, de aquellos mafiosos De aquellos- que efectivamente no sobreviven a los años 50 No, ya llegan porque distintos. se vuelve un mundo más complejo, efectivamente. Pero tú lo señalabas antes y eso del cine americano verdaderamente es un honor poderlo ver, ¿no? Porque no lo ves en otras cinematografías. La denuncia de la corrupción constante que han hecho. Siempre. La denuncia constante del conchabeo entre políticos y gángsters. Este lo dice, o sea, y además es que lo sabemos, ¿no? Que A los que he puesto yo ahí, al ¿no? jefe de policía, al fiscal... Yo los he inventado, yo los he o sea, financiado, yo los he yo creado. los saqué en los periódicos. Estos tíos que se creen, o sea, si yo soy... Y eso era rigurosamente cierto, y el cine lo ha ido denunciando una y otra vez. Se fueran amalgamando, hasta Los Soprano prácticamente, se fueran amalgamando la denuncia constante de que se sabe en cualquier tipo de sociedad democrática. Está la Dashiell Hammett en La corrupción. Llave de Cristal, película Claro. en la cual se inspiran los Cohen para Muerte entre las Flores. Exacto. También está esa Ese sensación mundo- de que la Bueno, política es cautiva del crimen organizado. Si os acordáis, en Muerte entre las Flores es casi sobrecogedora la escena en la que está el alcalde absolutamente acojonado con el tipo que le está diciendo yo te nombraba a ti y el alcalde está casi balbuciente. Poissonville. Watsonville. Claro. Y a los Soprano llega con la paliza que Tony le da al gobernador, no sé qué era, el empleado del además ayuntamiento que- por quedarse con su amante. Claro, no, Que no, esta película es coetánea del Estado de la Unión, es del mismo año. ¿Os acordáis? Catherine Hepburn, Spencer Tracy y ese personaje que hacía Angela Lansbury, que era como la que no era una mafiosa, pero que de alguna forma era la corruptora de todo lo que tenía alrededor, la persona que tenía dinero y era capaz de colocar a cualquier individuo en un puesto de poder. Parece que esta época, de este tiempo, estos años de finales de la Segunda Guerra Mundial, son, aparte de lo que estamos comentando, de Los Soprano y tal, son especialmente... proclives las películas a hablar de desencanto y de corrupción. Sí, lo que yo citaba, las películas. Yo sí, Políticos ¿queréis? del año 49, por Claro, ejemplo. por eso, la yo sí es película que- de os Robert queréis- Rossen. es que- Pero no veo yo ya de taxistas, tan rápido va la cosa. Fíjate qué recorrido hace un redactor jefe de periódico. ¿eh? Ah, pero ¿por qué lo hace José Luis? Yo creo que lo explica... Porque es No un, quiere. es un hombre roto. Exactamente. Es que además tiene que ser así. Fíjate, porque en la película coinciden No, dos necesidades. Y que está harto de ver tanta corrupción en todos los sitios. Yo creo, Claro, esto eso es un juicio de intenciones, como suele decirse, pero yo creo que está decepcionado de comprobar por qué ha luchado y por qué han muerto sus compañeros. No, lo dice, además. por este Lo país. dice, lo dice. Por este país. Entonces, en la película coinciden dos necesidades que me parece además que vertebran también, más allá de la trama negra, la historia de amor. Estamos ante una casa en la que no hay un hombre, una casa que necesita un hombre, porque el que hay está en silla de ruedas, han perdido a su hombre, está enterrado en Italia. Y hay una mujer demasiado joven, demasiado guapa para quedarse sola el resto de su vida. Entonces esa casa necesita un hombre, y ese hombre necesita un hogar. Porque el hogar por el que luchó, que puede ser el país, no le basta y es un hombre a la deriva. Sí, si Y te no le ha acuerdas- acogido, y es ahí además, donde no se le va a ha arraigar. Oye, si acogido, te acuerdas, no. además, lo dice muy bien, porque cuando ya le ha dado todo el currículum de los sitios donde no ha estado, deja la prensa, y deja la prensa porque ve la misma corrupción que está viendo en todos los sitios. No hay un espacio, él tiene una buena carrera, entonces es un poco el personaje de al filo de la navaja de Somerset Maugham, que está harto de todo, que se ha dado cuenta de que es una sociedad absolutamente cínica y que le importa, le da lo mismo trabajar en lo que trabaje porque ya no trabaja. Ya está fuera de esa sociedad. ¿no? Yo me haré una pregunta respecto a este personaje, que bueno, es poco importante, pero ayudaría a comprenderlo. ¿Qué creéis? ¿Que él va al hotel porque está buscando un lugar en el que quedarse? ¿O que él va al hotel porque tiene que cumplir con el ritual de la visita antes de irse al Himalaya? Por las dos cosas. No, como va camino del Himalaya, se queda en el hotel. Pero su intención no es ir al hotel a ver si aquí encuentra un pedazo de tierra en el que quedarse. No, porque No, además no, se- creo que va a no. cumplir con la visita y su idea luego porque es él no desaparecer. sabe, porque él Al no sabe además contrario. que se va a encontrar a Lorin Bacall. Es decir, que es un motivo. Empieza a Sí pensárselo lo a sabe, partir sí de lo ahí. sabe porque su compañero ha hablado de Le ella. habrá hablado de ella. No, yo Bueno, te pero iba a saber comentar. cómo es, claro. La verdad enseñaste una foto, y si te ve una foto de Loren Bacall, Es muy bonita no me la- pierdo 3 años Sí, trabajando de pero taxista, puede voy ser- primero al puede hotel, ser una empiezo por señora ahí. muy antipática y muy No, porque hablo de ella. Pero la idea compañero. bonita es como se cuenta en el guión de que él, para que no se durmiera, le contaba cosas y es al revés. Que le regala el héroe al padre. Él quiere escuchar regala que su un hijo héroe sea a su un padre. regalo. Eso es Lo de los 3 Ese es días. del- ese es de El que lágrima. aguantaba. Ese momento es de lágrima. Ahí cuando se queda
solo el padre de Barrymore y se queda pensando en el hijo que está queda encerrando. conforme. Ese es un momento mágico. Hay que ser Barrymore para esa escena. Uf, ese es un momento porque llena toda la escena. ¿Qué actor más valiente? Yo hay gente a la que admiro. Date cuenta que y este es un actor al que después de ver esta película le admiro especialmente porque iba en silla de ruedas de verdad. Es el señor Potter, claro. es el señor Potter No se de podía Qué bello es mover ya. vivir. Sí, claro, bueno, era... Potterville. Son la realeza de Hollywood, eran los Barrymore. Los Barrymore. Igual te llama la Este, atención- Los Barrymore que todavía llegan aquí hasta el nuestros Barrymore, días. ¿no? Llama la atención, Barrymore. el personaje de Barrymore es en un sentido es un desastre, es demasiado frontal. Psicológicamente es mucho más sutil No, el él de dice que Bogart. es muy plano, claro. El de Claro. Bogart Hombre, porque yo creo sabe que que hay que quiere- adular al gángster, en fin, sabe No, desenvolverse con sabe el que otro gángster- es frontal. Lo que sabe Bogart es que el gángster la pistola que le da no tiene Bueno, balas. ahí, No, no, David, pero en cualquier caso Eso sí que pero se sabe. adapta mejor al juego psicológico que Barrymore. Barrymore Pero- es frontal. Pero es frontal por una cosa que me enternece mucho. Claro, es un personaje... pero- Normalmente los personajes están obligados en un modelo heroico por su padre. Quieres Exacto, emular a tu padre. sí, Este está sí. obligado por un Por su modelo hijo. heroico que representa a Eso es su hijo. Pero Efectivamente. fíjate, también Efectivamente. él Tiene es- que estar a la altura de la De su hijo, ¿no? valentía del hijo. Que suele ser al revés, las cuatro plumas, Eso es interpretando muy- los eso es muy antepasados. Yo bonito. tengo que ser Eso como es estos. muy bonito. Pero la complejidad de Bogart es la complejidad de esa sociedad surgida y lo que podía ser Pero casi la picaresca. la picaresca y lo plano de Barrymore es el plano de los grandes ideales de una sociedad que no existe o que si existió desde luego ya no existe por lo frontal que tú En realidad señalas. son los valores de la que moralmente se consideró la mejor generación americana, la que desembarcó en Omaha Beach. Sin ninguna Y son duda. esos valores que representa el hijo muerto, los que Barrymore intenta defender en un mundo en el que resultan sarcásticos, porque el mundo pertenece a Rocco. Totalmente. La realidad, cuando vuelves de la épica esa, de la batalla, de la bandera, del retrato del niño, de la condecoración, lo que te encuentras es a Rocco. Fijaros, si me permitís, José Luis, es lo de la novela que os iba a contar de se llama Haven Ran Lass y ese regreso de los bélicos. Es muy breve. Dice, está hablando el testimonio de uno de los que ha vuelto. Allí abajo, en el fin del mundo, no se pensaba en estas cosas. Bastantes problemas tenía uno con salvar el pellejo, soportar a los jefes, el barro, el mal tiempo. El país nos parecía lejano, como un paraíso donde todo marcharía perfectamente. Tal vez estábamos en un error. Nos creíamos héroes realizando grandes hazañas. Cuando caía en nuestras manos una revista llegada de casa, todos los artículos hablaban de nosotros y nos presentaban como tipos extraordinarios. Y la propaganda nos hacía creer que los coches, las lavadoras, las parrillas eléctricas estaban simplemente ahí, aguardándonos. Pensábamos en casa todo el mundo. Pensábamos que en casa todo el mundo esperaba con impaciencia nuestro regreso, que bastaba sobrevivir y volver al hogar para que todo fuera bien. Por eso, después de todas esas ilusiones, es duro verse en una situación como la mía. No te lo esperas. No está uno preparado para defenderse. Bueno, esto es Cayo Largo, ¿no? Se creían que iban a vivir como una ilustración de Norman Rockwell, bebiendo batido con dos pajitas con la... Que lo están viendo, imagínate ahora que no hemos visto fue, el no Pacífico, fue, ¿no? sí, no fue, O lo que tú cuentas de Omaha, ¿no? Que lo están viendo, que están sobreviviendo, que lo estás pasando. Dice, bueno, pero cuando llegue a casa, aquello va a ser... Sí, pero Bueno, es que casa ese- ha cambiado. La Aquí ya lo casa ya ha comentamos. cambiado. Ahí está, Ese claro. desencanto da por una parte el hipster, el existencialista este de Norman Mailer, que dice que después, que también muy marcado por la explosión de Hiroshima, por la bomba atómica. Y aquí lo comentamos en otro programa, que es, si lo detallas tanto, ese desencanto da hasta un movimiento contracultural que es el de las bandas de motos, que nacieron en California, Perdón. compuestas por veteranos de guerra que no se adaptaban. Oye, perdón, la famosa ahora que es premio Nobel, y sigue siendo un gran escritor, lo cual a veces es compatible, en fin, no lo digo por los premios Nobel. Este año estamos más contentos. Este año estamos bien porque es un buen escritor, este año no ha acertado. Hombre, claro, Pero claro. este gran escritor, si recordáis, el comienzo de Conversación en la Catedral, que se ha repetido hasta... ¿En qué momento se ¿en qué jodió momento Perú? se jodió Perú? ¿No? Bueno, ¿en qué momento se jode Estados Unidos? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Y además, ¿te acuerdas que Salvaje Pero es una de Marlon contradicción, Brando va a Es empezar a... del año va a empezar- 50, pero dos deja de años ser- más, dos años después. Pero no deja de ser una contradicción en la guerra que le sitúa en un como, mundo idílico. como potencia. Que además, insisto, porque ahora, después de Vietnam, que son guerras mucho más desgarradas, la de la Segunda Guerra Mundial es la mejor generación, moralmente, la mejor generación americana. La que hizo una guerra irreprochable moralmente, que además consolidó el país como potencia industrial y, sin embargo, es la que, al mismo tiempo, En el interior... desmorona algo. Rompe algo, que son estos Bueno, personajes como todo, Bogart. pero fíjate tú que no solo los escritores, los cineastas que van allí para trabajar, John Ford, John Huston, William Wyler, Billy Wilder. todos estos
vuelven y su cine ha cambiado. Por ejemplo, los mejores años de nuestra vida es esto. Lo que se encuentran es otro país. Tú ves, ellos fueron prescindibles de John Ford. Bueno, esa es formidable. Una amargura tremenda. Y esta película, Cayo Largo, es lo mismo. Bueno, a lo mejor hay una cosa, a lo mejor todo se resume en que después de Auschwitz no puede haber poesía. No es posible la poesía, ni la comedia, ni las comedias. De Adorno. Claro. Y los que estuvieron en Europa, a lo mejor en las Américas, la que se quedó. Los que muchos de ellos. Como la ilustración de Norman Rockwell, es que lo vieron. Es que no podía ser la misma. Es que George Steven entró en las cámaras de gas filmando con una Super 8, vio los hornos, los crematorios. Es que eran los que entraban. Esa generación que dices tú, que no solo moralmente, es que era intelectualmente era maravillosa. Agrégale la bomba atómica, que Norman Mailer dio mucha importancia al existencialismo ese. Moralmente, lo que tú dices, moralmente, es ese capitán, el capitán Miller de salvar al soldado Ryan, ¿no? Que todos los soldados están diciendo, se están haciendo una apuesta y dicen, joder, este tío, ¿qué es en la vida civil? Por cómo les lleva y tal. Y al final es un maestro, es un maestro de pueblo que en cambio se está dejando allí. Es el soldado ciudadano de Atenas, es el ciudadano soldado de Atenas. Y eso es la mejor generación. Mientras que los nazis eran Esparta, la sociedad militarizada. Y esto es el ciudadano que deja sus clases, su herramienta, su mujer, la besa, y hay que ponerse se va a la guerra por la democracia. Es Atenas. Fíjate que Huston no quería hacer esta película. ¿Y no por qué? Que no le gustaba. Curioso. No, quiero decirle, cuando leyó la obra de teatro original, con todos esos detalles que tú comentabas, de que era realmente estaba ubicada en la Guerra Civil Española, lo que cuentan del personaje y tal, no terminaba de convencerle el asunto porque estaba muy metido en el tema del comité contra el Comité de Actividades Antiamericanas, y entonces la veía un poco como ahora me voy a poner, yo tengo que hacer algo que me dé más marcha política en este caso, porque John Huston es un director profundamente político, es decir, la política está muy presente en su cine, y encima le dice la Warner que la tiene que hacer con Humphrey Bogart, con quien no se llevaba en ese momento especialmente bien, porque Bogart había reculado con el tema del Comité de Actividades Americanas y no tenían muchas ganas de... En ese momento la amistad estaba un poco fría, pero parece que se calentó en estos momentos. Pues fijaos a veces en esas películas que son de estudio, como es Cayo Largo. Absolutamente. Lo largo que es su brazo. Es decir, estamos hablando de cosas que son absolutamente contemporáneas de la guerra, de las consecuencias de la guerra, de cómo son las generaciones que van después de una guerra o de las que van antes, de los movimientos culturales que se generan, y estamos hablando de todo ello a partir de una película que en realidad el que la iba a hacer no la quería ni siquiera hacer. A mí estas son las cosas del cine que me fascinan. Eso pasa en la literatura exactamente igual. Mira, y hasta los reportajes de prensa. Los reportajes, por supuesto. El reportaje al que no querías ir, ese que te sale bien. Te sale estupendamente. Pero en la literatura, por ejemplo, la primera antología de poesía española y hispanoamericana que se hace, sea en el año 40, la primera que se unen poetas en la misma lengua. La hacen en México Octavio Paz, Juan Gil Albert y un poeta mexicano también que se llama Xavier Villaurrutia. Y ellos contaban, muy divertidos, que le fueron pidiendo a los poetas, como si a ti te piden, dice, ¿cuál es tu mejor película? Y tal y cual. Les piden los mejores poemas, los que ellos consideren, envíen 5 o 10 poemas. Bueno, fue un desastre. Mandaban los peores. Es decir, que no te extrañe. Pero que me llama la atención, porque tú tienes una valoración de lo tuyo, pero ¿no? Es que tú no eres el dueño de tu obra. El dueño de tu obra siempre, en el momento en que tú la estrenas, en el momento en que tú la publicas, el dueño de la obra soy yo, que soy el espectador. Es más, tú puedes creer que estás haciendo una cosa y no es eso, sale otra. Pero no lo dudes. Entonces, un tipo que no quiere hacer una película, le sale una obra... Bueno, es lo que pasó, eso es el mito de Casablanca. Bueno, una película muy humilde de planteamiento. Tiene que saber como director, porque seguro que de alguna de tus películas te han venido a contar cosas, espectadores, críticos, que se te han pasado por la imaginación en ningún momento. Y al revés, crees que vas a hacer una cosa y la vas a remarcar y no lo ve nadie. Y no lo ve nadie. Ni lo va a ver porque no está, además. Eso es la frase del poeta Robert Browning, que era maravillosa, que dice, mire, yo cuando lo que quería decir en mi obra, cuando la escribí, lo sabíamos Dios y yo. Después de la crítica solo lo sabe Dios. Claro, eso sí. Muy buena. Eso hay que dejar la obra que vuele sola, porque si te pones a... Tú querías hablar de los cristales y de los espejos. Sí, porque bueno, la presencia continua que tiene en la barra, en el bar, en todas partes. El primero, Bogart por el espejo. Retrovisor. En el autobús. Después hay varios espejos, los vas viendo a lo largo de toda la película. Yo pensaba, por un lado,
siempre está la cosa esta filosófica de decir que Huston quería que viéramos el reflejo de los personajes como esa segunda personalidad de que hay alguien que siempre está escondiendo algo, que lo esconde frontalmente, pero el espejo es el que te ofrece la visión verdadera, ¿no? Bueno, esto se ha hablado mucho, sobre todo en los temas, en las películas de Douglas Sirk, que es un gran, entre comillas, espejero, por ejemplo. Pero también me parece que tiene una finalidad práctica y es espacio. Y te propongo una teoría mucho más prosaica. Digo, porque este es uno de esos casos en que a lo mejor estamos viendo cosas que el director ni se planteó. Igual. A lo mejor es que como es una película, bueno, luego están las escenas de la tempestad, de la naturaleza bravía y demás, pero es una obra de teatro. Es una película con pocos recursos de estilo para mover la cámara y de repente pues vamos a añadir aquí una toma un poco particular para que no sea monótona, para que no todos sean primeros planos y ambiente teatral, para que haya algo cinematográfico, espacio, para dar sensación un ejercicio de estilo cinematográfico, de mover un poco la cámara. Es más sencillo que todo. Porque si no todo queda muy me ha llamado la atención. La película la acabamos de ver y el ritmo de la película es trepidante. Tras que es claustrofóbica, está metida en una... Sí, pero no es aburrida. Pero para nada. Porque, pasan cosas constantemente. Claro, porque hay un momento de elemento de enfrentamientos de caracteres, ¿no? Y cómo van cambiando. Pero fíjate, decías, ¿no? Fernando, cómo que se van transformando. Es Rocco con cada uno de ellos. Sí, bueno, Rocco es el centro. Con cada uno. Claro. En realidad, particularmente con Bogart, porque al viejo lo desprecia, se ríe de él. Sí, pero le hace Bogart levantarse... mentira que salga vivo de esa casa. Pero llegan a tirar en la barriga sin bala en el cargador. Ahí, David, ¿sabes? Esa escena magistral de Bogart que se da cuenta que tiene que, al mismo tiempo que le va adulando, es el único que conoce a Johnny Rocco. Por cierto, los que van con Johnny Rocco no saben quién es Johnny Rocco. Sí, el mayor sí. El mayor. El ayudante, no me acuerdo cómo se llama. Digamos el jefe. Curly. El matoncillo este de los tirantes recién contratado, ese no sabe ni quién es. Curly es el que lo sabe. Curly, que es Tomás Gómez, que no ha hecho cine. Vaya actor, además. Vaya actor. Ese es el que podríamos llamar el jefe de gabinete, ¿no? Sí. El jefe de gabinete de Rocco. Mano derecha. Es el único que lo conoce, pero los demás no. Entonces Bogart, claro, le tiene que dar la vuelta, porque si no les va a pegar un tiro, o va a hacer algo, sobre todo a Lauren Bacall, en esa escena que... Sí, la cámara sexual. Es claro, una cosa... y hay una cosa curiosa. Los susurros. Eso. A mí que no sabemos qué le dice. Nunca lo sabremos. Debe ser una marranada. Debe ser... Claro, está escrito, ¿eh? Para aparecer en el guión original conservado en la Warner Bros., está escrito todo lo que le decía dentro de un orden. Entonces está en el guión, lo leyó Huston y dijo, muy bonito, Richard, lo ha clavado, esto no se puede decir en una película, esto no se puede decir. E inventan el susurro. Entonces vamos a hacer una cosa, buenísimo. que no diga nada, le damos un plano a ella, que ponga la cara de nada, de tensión absoluta, y ahí que cada espectador queda mejor que si lo hubiera dicho. Imagínate que dice, ahora vamos a subir arriba y... No, y te voy a no sé qué, y tal y cual. Bueno, a mí hay una de las cosas que tengo siempre dudas cuando veo la película, y es la última parte en el barco, en el Santana, que por cierto no sé si es el de Bogart. Es el de Bogart. O sea, lo alquiló. Es el de Bogart. Es el nombre es a ver, no lo alquiló. Lo prestó, lo aportó. Lo alquila. Macho, ahí en duro. Eso le pagan como rodar en tu casa. Porque además creo que le dio una gran alegría. Fue uno de los momentos de reconciliación, como contaba antes, entre Bogart y Huston, cuando Huston le dice, oye, ¿por qué no utilizamos tu barco? Ya que le tienes tanto cariño y tal, y te manejas tan bien con él. Es que se maneja muy bien. bien. Muy bien, que tal, y el otro dijo, y el otro, orgullosísimo. Encantado. Es el Santana, y además Santana. Ese barco es la productora suya, se llamaba Santana y tal. Bueno, yo tengo una duda ahí. A ver tu duda. La duda es si en algún momento Huston o él y Huston y Richard Bruce pensaron si Bogart debía morir. Porque el tiro que le pegan, y cuando él está asomado arriba esperando que salgan para matar, la cara de Bogart es la cara casi de un moribundo. Pues a lo mejor entonces, a mí me habría gustado. decir, a ver qué pasa, se matan los dos. A mí me habría gustado. Se matan los dos, yo no quería sé que volviera. A mí esa llamada de Lauren Bacall cuando suena el teléfono y el hombre vuelve a casa. Bueno, ese es el final feliz. Al final es romántico. Yo ahí reconozco mi debilidad. Yo, no, ¿sabes por qué? Los dos. Porque puesto ya en cosas metafóricas de estas críticas delirantes, ¿no? Que a veces esa que había en los 60 y tal, pero puestos así, claro, matando a Bogart matas precisamente a los chicos de Omaha.
O sea, es decir, no hay uno que ya con la edad es cada vez más pesimista. Matas la esperanza para el manantial de pureza que quedaba en este retrato social americano. Es morir los dos tipos duros. Claro. Pero que le está esperando. Él tiene la cara con esa luz lechosa que tiene, es la cara de un tipo en el estómago y que salga el otro y se maten los dos, se peguen un Pues esto tiene su... Podría ser un final. Entonces, esto está bien traído. A Cuba llega un barco cargado de muertos, que nadie sabe nunca. De hecho, podría haber empezado así la película. Esto está bien un barco traído. cargado de muertos llegando, encallando en alguna parte. Tipo Boyés y después todo un flashback que nos va contando. A ver, di tú, no sabía Huston cómo terminar esta película. Lo confiesa él en su biografía, no sabía. Entonces, en una reunión con Howard Hawks, le dice, hombre, yo, viendo lo que me estás contando, tengo un final que no he utilizado, que es la pelea final de Tener y no tener, una película que había hecho Hawks también con Bogart y Bacall, pero que finalmente se terminó de otra manera. Hay un tiroteo, si recordáis, en Tener y no tener, en el bar, y se obvia la parte final de la novela de Hemingway, que es un tiroteo en un barco. Y entonces le dice Hawks, ¿por qué no utilizas esto que yo no lo he usado? Y entonces Hawks le regala, de alguna manera, el final a John Huston de Cayo Largo, un final que en realidad era de Hemingway, pero bueno, en cualquier caso. Le regala ese final, le dice, terminalo en el barco con un tiroteo. Ahí ya no entro si en ese final se mataban el uno al otro, ¿no? Pero me gusta esta cosa de entre dos amigos, oye, bueno, pues venga, te presto este final que no utilicé, ¿no? Ya sabes que lo ha hecho con Negulesco, el arranque de La máscara de Dimitrov. Él siempre contaba además lo mismo. Qué buena novela. ¿Cómo puedo empezar la película? Es que me falta el arranque, está estupendo, mira. Él ya entra en el apartamento, enciende la luz y de repente oye ruido. En el baño. Alguien se está duchando en su casa. Se acerca, abre y es una chica. Y dijo, no sé, ya sigue tú. Le dijo, eso es un buen arranque. Pero es que luego se lo cuentan igual en que creemos en el amor y lo cuenta al revés. Dice, la chica entra en el apartamento, está en Roma, soleada y maravillosa, de repente oye ruidos, va al baño y hay un tío duchándose. Y es lo mismo, pero al revés. Claro, eso. Hawks siempre les contaba arranques a todos. Eran buenísimos. Se ve que les sobraba. Es que era muy bueno. Que les sobraba. Pero este podía ser un final muy bonito, liarse a tiros todos, y como dices tú, y al final, un barco que llega con eso. Es un final bonito, pero oye, yo no quiero dejar sola a Lauren. Prefiero que vuelvan a hacerle compañía. No de esa mujer está un hombre pero si te das cuenta, él vuelve como ya sin herida. Como si ya no hubiera estado herido. Es verdad que algo raro. Es verdad que eso es raro, sí. Es verdad que eso es raro. Pero este no estaba tan... Porque le pega un tiroteo en la barriga y de repente ya no lo tiene. En fin, de repente, eso duele. Pero sobre todo el plano ese, que es a mí el que más me gusta, que para mí es la película, él apoyado arriba, la cámara puesta abajo de él, en un enfático, y el otro hablando, va tirando cosas. El otro está se vuelve al mismo tiempo un cobarde y un traidor, como mata a su afeitador, a su barbero, para que no sale. Como siempre, ¿no? O sea, pero además, y termina haciendo lo mismo, que es engañando, ¿no? Engañándole, que yo iba a tirar la pistola, que no sé qué, o sea, engañando. Un truco. Siempre. Por eso está muy bien, el otro dice, no te vas. Hay una primera escena, el Rocco, el mito del batín con el que aparece. Johnny Rocco. Va demostrando que es un cobarde y la primera demostración de que es un cobarde, en la que por cierto Bogart gana el juego psicológico por la cara de satisfacción que se le pone al descubrirlo, es el miedo a la tormenta. Sí, claro. Rocco primero no tiene miedo a ningún hombre, tiene miedo a esa ola que se llevó a 800 tíos y además se le instala en la cabeza y no habla de otra cosa. Pero es cuando Humphrey descubre eso, cuando Bogart descubre eso, se le pone una sonrisa con la cual te acabo de ganar la batalla psicológica. Sí, es como la herida, te voy a estar dando ahí hasta que termine. Y la segunda vez es cuando el tiroteo, cuando tiene, porque es muy fácil jugar con ventaja, tirarle una pistola descargada a un tipo y hacer un cara a cara en el que te comportas con bravura, pero cuando la pistola está cargada, cuando no controlas, cuando no sacas ventaja de la situación, te vuelves un cobarde. La cobardía efectivamente es cuando le dan la pistola sin cargar. Claro, entonces parece un hombre duro, y a Bogart, que se la ha dado primero a Bogart. Ya estaba, dice, de broma. Y es una cosa curiosa. No me fío yo de este, ¿cómo no sabe que saca ventaja? Que hay poco humor, pero el humor no es sé cuando si le preguntan si perdón un segundo, yo no sé si sabía si tenía balas o no. Sí lo sabía, pero desde luego lo que sabía es que no se podía fiar de él. Claro, eso es claro. Sí lo sabía, pero cuando hay otra oportunidad de duelo ya en el barco, Bogart no arruga.
Para que en este duelo en concreto, sabe, este tipo tiene ventaja. Pues aquí, Por algún lado. Por No algún sé si lado, por el entonces mundo este de no las es balas el o no, momento. Ahora te diré que un Lleva tipo... las cartas marcadas seguro, dice, ¿cómo me va a dejar este? Algo Yo le pasa. pego un tiro, Este no es el momento. le pego ya un lo tiro y haremos. pierde el todo y ya se ha acabado Claro, y el claro. negocio... Y entonces aplaza él sabe que Ahí, tenemos oportunidad y la Si le está aplaza. Ahí dando esa está- oportunidad por algo. Sí, es, sí. o Ahí sea, está no bien se puede- contado que esta vez no es un detective privado, no es un ex policía, ¿qué tal? No. Esta vez es un tipo que ha sido mayor en el Es ejército. Bogart. Esta y es Bogart y esta puro. es Bogart Como en puro, Casablanca, Bogart puro. que Decepcionado, 2 manos de egoísmo ligero, barnizado con esa cosa de no te metas en líos que traen problemas, las cosas buenas, la amistad, todo eso. Es Bogart. Esta es una película Sí, sí, hecha para totalmente, Bogart. Por totalmente. eso la hizo Richard Bruce, que luego le dijo, Pero y es ahora, mejor- y ahora es- vamos a hacer otra. Pero es un que Bogart voy que a es muy buen debutar". tipo desde el principio de la película. Pues bueno, es muy pero buen es tipo. un héroe, este es un tipo Sí, fantástico. pero no tiene tanto cinismo como otros personajes de Bogart. No, Que por- cuando se entera de los no, osceolas... aquí no hay tiene ningún compasión. Por eso También te que- decía yo al principio, cómo mira de bien. Aquí Las todo- conversaciones, él es el tipo... De alguna forma magnífico. evolucionan todos los actores, no los personajes, los actores. Bogart compone un personaje que no había hecho hasta ese momento. Ahí pierde una gran cantidad de cinismo. Bacall pierde las curvas. De pronto es una chica que podría haber sido, pues. Sí, pero Bogart mucho sabe más que tiene una normal. escena, amigo, que le ha escrito su amigo Brooks, que es cuando le da la copa a la chica que está ya loca, que después de cantar ni le Humillada. da. Y él dice, ahí sí le voy a dar la copa. Aquí me Sabiendo la que el juego. otro le puede pegar un Aquí tiro, me la juego. pero ahí sí voy a darlo. Y ahí Bueno. es donde se enamora Lauren Bacall. Ahí es donde ya le mira con esa carita Y la de- otra de- le dice, yo si hay que hacerte un favor te lo voy a hacer, y le da la pistola. Sí, se le devuelve. Claro, esa es la escena clave, cuando le da la copa, que viene de una escena impresionante, porque cantar a palo seco como la obliga al otro delante de esto. Sí, La sí, esa chica ya, humillación, esa ya ha humillación. perdido la voz, ya no es ni una sombra de lo que fue. También la otra sabía que María, tenía una escena maravillosa. qué mayor- Por eso hace la Qué película. mayor estaba Claire Trevor con 38 años. Claro, es la chica que hace la diligencia. Dallas se llamaba. Dallas se llama. Claro. La chica de vida ligera. hay que decir que la versión española de María del Puy. Sí, María del Puy la dobla. La dobla, Muy la bien. dobla muy bien, además. Muy Pues bien. eso fue una faena de director-actriz, porque no le avisó cuándo iba a hacer la canción. Entonces Claire Trevor estaba totalmente angustiada porque tenía que cantar a Siempre, capela claro. y le perseguía. ¿Cuándo ensayamos? ¿Cuándo lo hacemos? ensayamos? ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ensayamos, no ensayamos. Un día que venía del darse un baño le dijo, Ahora. esta tarde grabamos, o sea, esta tarde rodamos la canción. Y entonces la pilló. Y está ese terror del actor. Es el real, claro. Y alguien, creo que fue la Yolo del Barrymore, cuando terminó la toma de la canción, le dijo al de al lado, por esto le van a dar un Oscar. Oye, Algo sabía. ahí estaba. Algo sabía de cine. Ahí- pero- algo sabía Barrymore de... Y qué bien de miran estas- todos de estas también los cosas. insertos, porque hay un momento que la han rodado con ella cantando y ellos mirando de verdad. Luego ya hace planos aislados de cada uno de ellos, pero hay un momento que la están cosa mirando ahora diciendo que- todo, ahora "Uy, que se ¿cómo lo está escena, pasando?". Oye, esta? pero- Que es que empieza ella como con mucha sensualidad, mucho ímpetu, con mucha pero no ganas de tiene voz. agradar. Y se va arrugando. No, ¿y sabes por qué se va le va arrugando? yendo la voz, se va Porque arrugando, se va haciéndose porque como se- cada vez porque más se va pequeña, oyendo, ¿no? porque se va Lo oyendo, oyendo porque ella se va misma y dice, oyendo. vaya, qué mal. Claro. Y no, Ella empieza con el es muy- ímpetu es y, muy y- y muy va patético, cayendo muy- porque ella misma se va dando cuenta de que no tiene voz. de que no puede. Y que ese Es encanto algo- y esa maravilla de no iba apenas maquillada y solo llevaba un foco y mis trajes eran maravillosos, Ella no eso ha pasado a la yo historia. creo- Ella no actuaba con Edward G. Robinson en la película. En 2 semanas en otra Esa, en ciudad. 2 semanas. bueno, claro. Ahí se venga un poco de él también. ella. Sí. Cuando él está Hacía de su- enfermo. hacía y- de su Está mujer, enfermo. ¿no? a la mujer Pero es que- del gran No, director. pero oye, se venga y le vacila y le maltrata prácticamente. Pero estoy contento de Claire Trevor, que es verdad, y esa escena a mí también me parece estremecedora. Es que también insiste en lo que comentábamos antes. Es un personaje terminal que representa también el final de una época. El final de los speakeasies, que llegaba el gángster y Claro, estaba la la chica corista del bellísima, que gángster. La cantaba chica que- deliciosamente, cargada de De hecho, joyas, y pues también eso ha terminado. Y ahora está hinchada por el Claro, alcohol, hasta- claro. Es una época que ha terminado y estos gángsters están soñando con otra prohibición porque quieren recuperar el tiempo perdido, la Aparece época perdida. aparece otro tipo de mujer después de esa, que es la mujer de Nacida ayer, ¿no? La gran película que es el tipo que ha hecho dinero, el paleto que ha hecho dinero, un tipo bruto, Broderick Crawford en la película, que tiene que buscar una chica joven, ha dejado a su mujer para obtener cierto glamour en Y la en quiere Washington, ¿no? intelectualizar, Y la ¿no? tiene que educar
Y esa es una película formidable, porque ahí es ese cambio de la chica del gángster y la chica del corrupto, en el fondo, porque es lo que es Broderick Crawford, que busca ayudas estatales en Washington, ¿no? Y alguien que le da estudios, por así decirlo. Bueno, que es William Holden, ¿no? Claro, que la está hay una escena ahí maravillosa en la que Broderick Crawford está muy cabreado con William Holden y dice, no sé qué la estás enseñando, pero esto no puede seguir así porque ayer ella me ha llamado fascista. Y se le queda mirando William Holden y le contesta a Broderick Crawford. Dice, sí, y además ella sabe que eso es mentira porque he nacido en Wisconsin. Que parecen diálogos de Billy Wilder, ¿sabes? Que son maravillosos, ¿no? Sí. Aquí la que tiene menos personajes es Lauren Bacall. Claro, y tenía menos, ¿eh? Y le falta una escena a ella también. Sí, bueno, tiene la escena buena, es la que hemos comentado de los susurros cuando la araña. A mí me Sí, parece pero que a ella le falta... está estupendo ese... No, pero hay unas... Lo que pasa es que es muy guapa. Hay una escena... Hay una No, escena y va maravillosa con esa camisa, esa falda. Para ella pesada, fue, ¿no? fue todo un reto porque hasta ese momento había hecho siempre prácticamente el mismo papel en todas las películas. Es la primera vez que le dan un papel dramático, muy a pesar de Jack Warner, que no creía en sus cualidades como actriz. Y luego ya prácticamente no vuelve a tener un papel dramático hasta muy avanzados los 50, porque ahí se mete a hacer ya esas comedias de Como Mentes decías confiadas tú, Juan cosa Luis, y- de Claire, ella también envejece mal, Lauren Bacall. No es la chica esta maravillosa de las películas Pero de que Bogart. tendría- ¿En esta película dices? No, no, a partir de después. ahí, cuando hace, ya empieza a ser en mi desconfiada esposa, está ya muy- empieza- está se le muy cambia so- la cara. Hombre, Sí, que hay está 10 muy años, sofisticada, hay 10 años cambia la de cara. diferencia No entre Cayo Largo Bueno, no, y es que la hemos hay 10 visto, años la de hemos visto en diferencia. Tener o No Tener con Claro, 9 claro, años 18, y 19 con el años. traje de Con los chaqueta. cigarritos que se fumó de aquella manera. Y claro, después de haber visto eso... Y ¿sabes? moviendo las caderas con el ¿Te traje de acuerdas? chaqueta. Cuando se va... Es que el problema de Lauren en esta película es que no puede tener erotismo porque es una niña, la esposa ideal, una esposa de provincia Y de que hecho va permanece vestida- y de como hecho va que llama a vestida papá a su así, suegro, que con permanece... esas o sea, no puede ser, no es zapatillas. una mujer fatal, no puede serlo. Zapato bajo, una camisa... sin Zapato ningún bajo tipo. porque era muy alto. Y el Bueno, juego, ya. y el juego con Bogart, de hecho, no es sexual, es distinto, es más matrimonial. sentimental, sí. Es más Tiene matrimonial. Pero tiene unos primeros planos sexual. muy cuidados. Houston la empezando por la cuida. cara. Está guapísimo. Houston la cuida. Y los ojos, la y mirada el de- director de fotografía. Hay un la hermosísimo cuida. rostro guapa. que es cuando él llega al hotel y empiezan a hablar, ella le mira a él mientras habla de una forma muy intensa, demasiado intensa para estar mirando a un tipo que acaba de conocer. Y yo me pregunto, ¿si yo está también. mirando porque está poniendo cara al tipo del que ha oído hablar tantas veces a su marido? ¿O porque acaba de descubrir o está analizando como una mantis, ¿no? Si es candidato o no para quedarse ahí? Pero es una mirada muy intensa. No sé si es así o es que se juntaba ya lo Personal. personal, ¿no? Porque dice Claire Trevor que en su biografía que estaban en lo más Álgido de fogoso sus del romances, idilio. Igual se le escapó algún momento de ya estaban casados. Te miro arrobada. Estaban casados, pero estaban en el momento... Además ella creo que se quedó embarazada rodando Cayo Yo no Largo. sé si O sea, que por ahí lo, fue lo la que cosa. contabas de la relación Houston-Bogart tiene que ver, pero lo que sí he leído también es que en el rodaje de La Reina de África, También se llevaban mal. ahí se empiezan mal porque primero los dos se maman todas las noches y dice, es una cosa muy divertida, me cuentan, ¿y a vosotros por qué? Le dicen los del equipo, ¿y a vosotros por qué no os pican los mosquitos como nosotros? Dice, porque estamos bañados en whisky, ¿no? Entonces, No, la anécdota es ¿por qué no pillan cagalera? también. Porque solo bebemos ginebra. Solamente, y la segunda No es bebían que agua. no bebían. Claro, la que Y se ponía hay muy una malísima noche- era Catherine Hepburn, que solo bebía agua. Hay una noche que intenta sobrepasarse John Huston con Lauren Bacall. Ah, eso me Y Bogart le suelta, cuidado que tiene mérito, porque Bogart y John Boxeador, Huston sí. No, le era saca medio Don metro. Quijote y Sancho, vamos. Y Joe Huston era boxeador. Y era boxeador. Bueno, pues le tumba. Porque el otro empieza, el otro se había mamado Estaría ya borracho, también, ¿no? claro. Y ahí, yo no sé si a partir de ahí, pero claro, coincide un poco con lo que tú estás diciendo. Yo creo que estaba un poco en el guión, quiero decir, que Ellos ya ellos ya llevaban- sabían que John Huston en un momento determinado se podía propasar con Lauren Bacall o con lo que fuere. O con quiero Barrymore. decir, Con 3 tragos, Porque Houston era un todo le poco daba. así. Entonces, no lo sé. Sí está, parece ser que documentado que en estos momentos, por todo el tema de cuando los actores fueron a protestar contra el comité Sí, la y famosa marcha sobre y Washington, la reculada de Houston, de Bogart y Bogart. tal, que le costó un hijuelo porque no la quería hacer, pero le amenazó la Warner con retirar sus películas, pues entonces parece ser que la relación en ese momento no era... O sea, Houston Ya le no llegó a fue nunca decir... igual. Peter Birtel, que tú le conociste, dice que el feeling que ellos tenían nunca volvió.
Ya, ni cuando, fíjate, la reina de África, que le da el Oscar a Bogart y tal, pero ya no fue lo mismo. Lo que sí tenía siempre Bogart era la seguridad de que estaba ante un magnífico director, para él el mejor que había, y que sabía que lo que le pedía siempre era bueno. O sea, que siempre el tesoro de Sierra Madre, en todo, lo que él le pedía lo hacía. Y no a regañadientes, pero la cosa personal nunca fue igual ya. Y estaba ya tocada, los últimos años no eran igual. Hombre, luego cuando enfermó Bogart, sí, fue a verle y luego hizo el discurso funerario y tal, pero no se llevaban tan bien. Bueno, es que eso pasa en la vida. Pasa, normal, es que fue muchos años. Claro, hay momentos en los que hay más cercanía, pasan cosas y las cosas... muy bueno, a intensa, ver, además, tu momento, a ver, tu plano. Bueno, hemos hablado de todas las ¿Cuál escenas vas a hacer? que me ¿Una gustan. del gángster? Voy a elegir la de la revelación del miedo en el gángster por culpa de la tormenta. Cuando están todos en el salón y lo que supone de Son cambio de 8 roles, metros, ¿no? le dicen, ¿no? Claro, lo que supone de conceder superioridad psicológica a Bogart. Cuando en la tormenta, además, Barrymore contribuye porque le explica qué pasó en el año 30 y no sé cuántos, cuando aparecieron Y no deja 800 entrar a los cadáveres. pobres a esos, ¿eh? Con esa degradación en el valor del personaje, que es la primera revelación de su cobardía, que se culminará en el barco, en el duelo a pistola. A mí me gustó mucho esa escena y me gustó mucho, sobre todo, esa destello, esa sonrisa en el rostro de Bogart, te he pillado. descubriendo, eres un cobarde y me acabo de dar cuenta, macho. Y voy a ir a muerte. Te pillé. ¿Y para ti, Juan Luis? Pues me voy a quedar con a mí me parece una secuencia maestra, que es la que te hace cogerle al personaje de Johnny Rocco una antipatía auténticamente visceral, que es el momento del afeitado. Da mucho asco. Esto es así. O sea, Además le dice, déjalo ya. da mucho asco. Mira que nos afeitamos todos los que estamos en esta no. mesa, ¿eh? Bueno, tú no, pero en algún momento de tu vida nos has afeitado. Bueno, te hubiera afectado Bogart. Lo habría dejado nuevo. Da un poquito de... dices, este tío es que es muy mala persona, es muy repulsivo, es muy... Hay mucha Sí, esos tormenta. labios, sí, Hay mucha tormenta. Además, el que la afeita tampoco es muy metido, atractivo. Podría ¿verdad? ser un poco así también el del padrino, Roth, ¿te acuerdas? Aquel que estaba en La Habana. Sí. El Roth. Bueno, para ti. Yo, pues dentro de la tradición del cine americano, casi dos, ¿no? Que una parece John Ford, que es cuando Bogart está hablando de los recuerdos de George, porque es muy, muy emotivo. Y es esa épica... Usted dijo, tenía una cosita aquí, ¿eh? Solo veo las banderas. Eso es. Me ese parece, y la otra es el mismo Bogart en lo que diciendo de quién fue y lo que fue Johnny Rocco. Me parece que es la típica intervención en el cine americano, no épica, pero que transcribe lo que es el pasado, que hemos visto a veces en el cine cuando pasan los periódicos, quieren contarnos una historia y pasan las portadas rápidamente. Bueno, ese Parlamento de Bogart, y además inteligentísimo para poder salvar la vida. Pero fíjate que es de los demás. la cantidad de información que hay en ese Parlamento, que no es nada largo, ¿eh? Es que No, para nada. ahora No que es lo nada pienso, largo. casi Y parece todo Felipe lo que González. cuenta, Yo ¿no? pude haber volado la cúpula de ETA. Yo viví un tiempo mejor. A mí me gusta mucho. ¿Quién fue Johnny Rocco? Para repetirlo El mundo. y que nos lo ponga nuestro amigo, nuestro gran realizador, el momento después de que le han contado lo que ha hecho su hijo y le dicen hay que cerrar se las queda ventanas solo, sí. y él se queda solo, ese plano de Eso es, Lionel eso, Barrymore sí. pensando en su hijo y que ha conseguido todo, sí. que se puede quedar tranquilo ya y que algún día irá a Italia, ver a Italia. lo irá a ver, Pero ese es ¿te has maravilloso. fijado con qué poco se conforma? Porque cuando se sienta a la mesa parece que va a hablar 3 días. Sí. Pero le da 2 o 3 detalles, sabe que, que fue un héroe, que es lo que necesitaba saber, pregunta cómo es el lugar donde está enterrado y ya está, le basta, suficiente. Pero luego también le dice, ¿y usted qué va a hacer? Ya empieza a decir... Sí, claro, a ver, Sí, usted- a ver, sí, a ver Pero si es muy usted se poco lo queda, que ¿eh? necesitaba saber, muy Usted poco. se Una queda. paz, muy poco, sí. Y una cosa que ahora... Y el plano de Bogart desde arriba, esperando el hueco, el Marcado. cielo lechoso marcado en el bar. Eso Sí, ese plano es muy bonito. Ese es maravilloso. Muy bonito. Y- La cara blanca que la tiene, ¿eh? En esa escena del padre también está la cuestión de ir a ver una tumba, ¿no? Ahora que parece que las cosas, ¿no? Esto de las tumbas... Y claro, A Italia, nada a Italia, menos. ¿no? Pero fíjate... Sabe que no va a ir nunca. No, es evidente Pero, que no va a pero ir. fíjate, el saber que está en el pueblo tal, enterrado... Tiene no sé una dónde, inscripción. ¿Tú crees que tener- irá- tener una Pasa inscripción, abajo, darnos hacerse una idea. ¿Tú crees que irán muchos americanos a ver a Vietnam a sus hijos? No, bien, A la ¿no? Segunda Guerra Mundial, sí. A Normandía te garantizo que sí. No, hablo de Vietnam. Con la... No creo, Vietnam no hay vamos. tumbas. A lo mejor a Italia y a Francia. Algunas, eso, pero- eso Pero sí. no, hombre, si no hay un cementerio como Yo- puede ser el de Colville. Pero estarán
Normandía. Cuando le preguntan a Bogart, él dice, no, hay una cruz y nada más, no hay nada. No, pero de todas formas, yo creo, bueno, esto ya es recuerdos históricos, pero yo creo que estas tumbas provisorias que eran entre los soldados americanos, luego los sacaban para meterlos en cementerios claro. enormes, que además en el ejército americano hay una unidad que se dedica exclusivamente a cuidarlos, Exacto. como el de Normandía, o sea, que esa tumba en la que está el niño, una Después, cruz cualquiera...